Me pareció que para el tema de hoy, tomado del capítulo 12 de San Lucas, comienzo del capítulo 12, versículos del 1 al 7, esta invitación a cuidarnos de la hipocresía, nos habla justamente de uno de los problemas que vive la sociedad hoy y que son las armas que usa, una de las armas que usa el sistema para mantenernos en la opresión, la hipocresía. Y el otro, pues que es muy recurrente en los evangelios, que es el miedo. De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 12, 1, 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas, sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy es el comienzo del capítulo 12 de San Lucas. Empieza a hacer una advertencia a los discípulos. Una advertencia que tiene dos vertientes. Por un lado, los previene de la actitud de los fariseos. Hemos hablado muchas veces de los fariseos y nos hemos olvidado que los fariseos también eran gente buena. Gente que trataba de vivir la palabra de Dios. El problema del que habla Jesús cuando habla de la levadura de los fariseos es el problema que puede suceder a cualquiera que se enaltece y se engrandece y se olvida de vivir a plenitud y a profundidad bajo los criterios de aquello que está predicando. Es decir, la hipocresía. Si el Señor les hace este reclamo a los apóstoles en un momento en el cual hay tanta gente agolpada alrededor de Él que lo están escuchando, es porque de una u otra manera parece que esa mentalidad hipócrita también los ha tocado a ellos. Y entonces lo que quiere el Señor es prevenirlos de esa mala hierba, esa semilla de maldad que se sabe anidar en los corazones buenos, la hipocresía. Si tenemos la oportunidad de mirar toda la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que significaba el fariseísmo. Y de hecho fue una actitud a la que pudieron caer los discípulos, una tentación de los discípulos, de seguir y vivir de acuerdo a la manera de vivir de los fariseos, porque en cierta manera muchos fariseos eran, como les digo yo, fariseos, personas buenas que trataban de seguir al pie de la letra el mensaje de Dios, el mensaje de Yahvé, pero el Señor quiere hacerles a ellos caer en cuenta de que deben cuidarse de caer. La experiencia que vivieron las primeras comunidades cristianas cuando tuvieron que decidir entre seguir las tradiciones farisaicas o empezar a vivir aceptando y acogiendo a tantos que no pertenecían
a ese estilo de vida. Después nos hace caer en cuenta también de la necesidad de que en nuestra vida seamos capaces de aclarar que pues si por un lado las actitudes farisaicas no son nada buenas, también a lo otro es que se deben denunciar aquellas actitudes cuando simplemente se hacen o se convierten en una manera de observar la ley para ser vistos por los demás, o seguir la ley porque creemos que es algo bueno, pero sin darnos cuenta y sin llevar a profundidad las consecuencias que eso puede traer, ¿sí? Una de las situaciones difíciles, quizá, o de las experiencias que puede vivir uno incluso como cristiano, es simplemente de creerse más santo que los demás, creerse más bueno que todos los seres buenos del mundo. Y al final, creyéndose uno ese cuento, termina siendo un malvado que condene a los demás porque simplemente no hacen lo que yo hago, o no piensan lo que yo pienso, o no siguen el pensamiento que yo estoy siguiendo. Hoy como cristianos nos encontramos en una época difícil. Si las épocas del comienzo del Evangelio fueron difíciles, esta época es mucho más difícil, porque muchos que se hacen llamar católicos cristianos están viviendo con el fariseísmo, la hipocresía en su vida, queriendo mostrar una cosa que no son ni que no viven. Eso es uno de los peligros en los que está cayendo nuestra sociedad. No fue solamente una cosa de fariseos. Igual, el segundo aspecto del que habla el texto del día de hoy es el aspecto de confiarse a Dios, ¿no? De no tener miedo. Y entonces vale la pena que unamos estos dos aspectos para caer en la cuenta de que son los dos miedos que gobiernan a la gente, los dos medios, perdón, en que se gobierna a la gente, el miedo y la hipocresía. El miedo porque nos asustan acerca de el mundo, de las cosas como van, o nos amarran, nos enredan, nos paralizan, pero por otro lado también con hipocresía nos están mostrando una mentira. Hoy en día cuando un político habla de Jesús no significa que sea un seguidor de Jesús. Y yo me he dado cuenta que mucha gente termina decidiendo por alguien simplemente porque lo vieron ir a misa un día o porque simplemente habló de Dios, y terminan desechando a muchos porque no hablan de Dios. La hipocresía, porque muchas veces se sabe que son armas políticas y entonces simplemente como hipócritas hacen cosas para que los vea la gente. De la misma manera, el miedo paraliza y el miedo termina afectando el verdadero cambio que se debe dar en nuestra sociedad, ¿sí? Y el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. El miedo nos hace caer en grandes equivocaciones. Es otra de las cosas que tenemos hoy, que estamos invitados a que descubramos en este momento, en nuestra vida cristiana, de caminar sin miedo, de saber que el Señor cuida de nosotros, que así como las aves del cielo, a nosotros nos conoce y a nosotros nos cuida. Esa libertad que Cristo quiso vivir y que nos quiso enseñar, y que insiste, no tengan miedo ni de nada ni de nadie. Hay que continuar a pesar de las dificultades, a pesar de que el panorama se ve abrumador, estar firmes en el Señor, ¿sí? Estar firmes ante una oleada de inmoralidad, ante una sociedad que ya no tiene límites, que ya la hemos vivido, o bueno, históricamente más bien puedo decir la hemos vivido. La decadencia del Imperio Romano fue eso, fue la decadencia del ser humano. La decadencia de tantas culturas se ha dado por esa decadencia moral de esas mismas culturas. Y hoy estamos viviéndolo. Hoy nos estamos enfrentando a la decadencia de esta sociedad, a la crisis de la democracia. Hoy ya no importa la democracia. Hoy ya no importa lo que se piensa. Hoy ya no importa lo que es lógico y lo que dice la ciencia. Simplemente se toman decisiones por pura política, por pura ideología. Invitados, apreciados hermanos y pueblo de fe, a que vivamos este día volviendo a las palabras
del texto de hoy. No sean hipócritas y no tengan miedo. Que la hipocresía nos lleva por el mal camino y el miedo no nos deja caminar. Que el Señor nos bendiga y acompañe en esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.